Soy la doctora Ana Carolina Aguilar. Vamos a hablar sobre el gen DIRC1A y sobre el síndrome de microdelección. Muchas gracias al doctor Ramírez Centeno por la invitación para participar en estas charlas y al Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez. Vamos a comenzar un poco hablando sobre lo que es el síndrome de DIRC1A. ¿Cuál es la localización donde hay una alteración en este gen? Está en el cromosoma 21, en la parte 21q22.13. Y se sabe que este gen es un gen muy interesante porque tiene que ver con la intensidad de la presencia o la expresión de ese gen para que cause diferentes enfermedades o diferentes problemas. Cuando hay una sobreexpresión puede generar lo que es el síndrome de Down o favorecer a que exista, y cuando hay una baja expresión del mismo, el síndrome de DIRC1A. Ese síndrome es una enfermedad de Novo, que significa no es transmitida por los padres y está considerada una enfermedad poco frecuente o dentro del grupo de las enfermedades raras. Es un gen encargado del desarrollo cerebral y se encuentra en la región crítica, como ya platicamos, y se caracteriza por varias situaciones como la microcefalia. Puede haber una discapacidad intelectual variable, el bajo peso al nacer, un retraso de crecimiento intrauterino durante el embarazo, puede haber alteraciones alimentarias, trastornos del espectro autista, epilepsia, cuestiones conductuales, retraso psicomotor, problemas de lenguaje y comunicación, anomalías esqueléticas y dentales, alteraciones oftalmológicas y cardíacas, una marcha inestable y trastornos de sueño, con rasgos faciales particulares de los cuales vamos a estar hablando. Se dice que el 21 de agosto es el día para formar conciencia sobre este síndrome y que actualmente hay más de 300 familias, dentro de las cuales la mayoría están localizadas en los Estados Unidos, el resto repartidas un poco en todos los países. Y bueno, en nuestro estado, en Chihuahua, también tenemos pacientes que tienen este síndrome. Cuando se habla de las enfermedades raras, es una situación muy importante en la parte social. ¿Por qué? Porque aunque al parecer es muy poco frecuente, es 1 en 17 millones de personas, es muy importante que nosotros como médicos nos comprometamos a estudiar más a cada uno de estos pacientes para ayudarlos y para permitirnos también conocer todas las situaciones que pueden estar asociadas con este tipo de síndromes o enfermedades y cómo podemos ayudarlos para que tengan una mucho mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué hace este gen? Bueno, codifica una enzima llamada serina o treonina quinasa que tiene una actividad dual. Y esta enzima fosforila los sustratos exógenos para que los residuos empiecen a trabajar. Y de esta forma participa en la parte de la neurotransmisión, donde hay una alteración en la transcripción de algunos de los factores. Y este gen participa en que no se lleve a cabo todo este paso de esta situación de neurotransmisores por esta misma alteración de esta enzima que es dependiente de la transcripción. Entonces, este gen puede generar varios tipos de situaciones. Trabaja en todo lo que es la progresión celular, en la transcripción de la cromatina, en la endocitosis, en la plasticidad sináptica, que eso es muy importante para los niños, sobre todo en el proceso del neurodesarrollo. Acordémonos que el cerebro tiene un 30% de desarrollo cuando nacemos. Todas las neuronas nacen al centro del cerebro, migran, se van a la corteza y empiezan a formar conexiones. Y esta alteración en este gen hace que tengan un problema en esta formación de conexiones, que no sea tan fácil que las lleven a cabo. Y obviamente pues también genera una alteración en el citoesqueleto, en el transporte axonal, puede generar más fácilmente la apoptosis o muerte y alteraciones en la señal celular. Entonces, es un gen que participa en muchas de estas cosas. El patrón de localización subcelular tiene una posibilidad de trasladarse al núcleo. Todo lo que llevamos de información tiene que ir, y hay una variedad de sustratos, tanto citoplásmicos como nucleares, sobre los que opera esta enzima y hace que este gen participe en diferentes procesos patológicos, no nada más en el síndrome de DIRC1A, no nada más en la trisomía 21, sino puede estar implicado también en situaciones de angiogénesis, en oncogénesis, etcétera. Y bueno, en la parte del cerebro, ¿qué es lo que nos interesa? El gen DIRC1A, a través de la proteína, codifica y desempeña una función relevante en todo el desarrollo neuronal. Permite que las neuronas vayan formando estas conexiones que ya platicamos y se vayan formando vías con las cuales los niños adquieren cuestiones motoras, a caminar, a hablar. Tienen que trabajar también en toda la parte de aprendizaje, de la memoria, los procesos cognitivos son muy importantes, y cuando hay una alteración de este gen puede haber una alteración en las dos funciones, y tanto puede ser cuando está sobreexpresado como en la trisomía 21, donde hay una patología dendrítica, donde no podemos formar buenas conexiones, como en el gen DIRC1A,
donde no hay una expresión adecuada y puede haber una microcefalia y una alteración de la corteza cerebral. Entonces, aquí este mismo gen, cuando hay una expresión muy alta, puede dar el síndrome de Down, donde hay una alteración en la neurogénesis, alteraciones cardíacas, puede haber más posibilidad de tener leucemia y alteraciones degenerativas cuando ya están mayores, parecidos al Alzheimer. Y en el DIRC1A, con una haploinsuficiencia, puede haber una microcefalia, datos de trastorno del espectro autista, epilepsia, a veces de difícil control, y una disabilidad intelectual. Entonces, todo esto que se sabe actualmente de cómo este gen puede tener que ver con el neurodesarrollo es muy significativo porque nos habla de que cómo una disregulación o una mala función de un gen puede ser tanto cuando está sobreexpresada, mala para el cerebro, como cuando falta. Y aquí vemos, por ejemplo, en este artículo de psiquiatría molecular que está muy interesante, cómo se ve afectado cuando hay una alteración donde hay una sobreexpresión de este gen, pero no se lleva a cabo una buena formación de sinapsis, y cuando hay una disminución de la expresión donde no hay también la formación de esta sinapsis. Y vemos, por ejemplo, vean estas neuronas que están teniendo estos conexiones o sinapsis, por lo cual van adquiriendo cosas y forman redes, y vean cuando hay una mutación DIRC1A, como no tiene el resto de dendritas y como no forma adecuadamente las cosas que tiene que hacer para la conexión. Entonces, esto participa también, como ya platicamos, a nivel del núcleo, cómo se tiene que llevar toda la información, cómo pasa de unos lados hacia los otros para llevar toda la transcripción, y cómo cuando no está funcionando bien este gen puede haber una acumulación de placas de amiloide que aquí observamos, que también puede participar en las situaciones neurodegenerativas más adelante, y que nos explica por qué el síndrome de Down puede tener esta patología compatible como con todos los síntomas, como si fuera un Alzheimer, incluso en edades mucho más jóvenes que el Alzheimer en sí. Recientemente se ha involucrado el DIRC1A en las señales de transducción independientes que son necesarias para la promoción y mantenimiento de la diferenciación neuronal. Como ya sabemos, no nada más las neuronas nacen y se tienen que conectar, sino también van diferenciando sus funciones. Van quedándose unas, por ejemplo, para el área visual, otras para el área del lenguaje, otras para el área de la cuestión motora. Y cuando este gen está presente, hay un impacto muy importante en esta diferenciación que no permite que se lleven a cabo una correcta sincronización y una especialización de estas neuronas para lo que van a formar, y que afecta, por supuesto, todos los procesos cognitivos, dentro de ellos la memoria, la atención, el lenguaje, que puede dar datos de trastorno del espectro autista y que también puede llegar a dar epilepsia por esta falta de la formación de conexiones efectivas. Aquí vamos a observar cómo es, por ejemplo, un paciente que no tiene una situación de este tipo. Cuando hay una situación donde hay una alteración del DIRC1A, cómo hay esta falta de la formación de migraciones y conexiones adecuadas a nivel cortical. Y esto nos explica por qué hay una alteración en los circuitos neocorticales que constituyen a que vengan todas estas alteraciones neurológicas que vemos en el síndrome del DIRC1A. ¿Y cómo se organiza diferente la corteza? Ya que si las neuronas no pueden formar unas conexiones apropiadas y acomodarse en las capas adecuadas y empezar a formar todas estas uniones, pues hay una alteración importante en la cual no se lleva a cabo la diferenciación como debería de ser, y puede generar una alteración tanto en la densidad de la corteza, haciendo que haya una microcefalia, como también en la disposición de las mismas, y provocando muchas veces que estas alteraciones corticales participen en una epilepsia que puede ser de diferentes tipos de crisis y diferentes intensidades. Aquí vemos otra vez cómo está la distribución cortical, cómo vemos la diferencia cuando hay una situación del DIRC1A y cómo están las neuronas diferentemente establecidas en cuanto a conexiones cuando existe o no. Y además este gen pues puede participar no nada más en estas situaciones, sino tiene otro tipo de funciones donde cuando hay una disregulación puede promover más fácilmente oncogenes, haciendo que haya alteraciones proliferativas de algunas señales, regulando la actividad de la transcripción y teniendo problemas para la respuesta a ciertas situaciones como el estrés, teniendo una mayor apoptosis o muerte neuronal y promoviendo una angiogénesis. Y obviamente, pues esto nos hace que tengamos más riesgo de algunos tipos de tumores, lo cual también nos explica por qué, por ejemplo, los niños con trisomía 21 pueden tener más fácilmente leucemias, etcétera. Ahora, las características faciales. Me gusta mucho esta fotografía porque aquí podemos ver diferentes etnias, ¿verdad? O diferentes formas de manifestarse, donde habitualmente vemos una frente muy desarrollada,
Vemos una depresión un poco del puente nasal, todo lo que son los pabellones auriculares amplios y despegados, y a veces puede haber una micrognatia que también podemos evaluar, y comúnmente vemos una microcefalia. Dentro de los síntomas neurológicos principales que podemos encontrar en el DIRC-1A es un retraso del lenguaje severo, puede haber un trastorno del espectro autista, puede haber una epilepsia, puede haber una hipertonía que muchas veces puede estar diagnosticada como una parálisis cerebral infantil, etcétera. Puede haber una marcha táxica con espasticidad o trastornos de sueño. Entonces, todos nuestros niños que tienen varias situaciones neurológicas en las cuales nosotros no comprendemos por qué están sucediendo, cuando no tuvieron antecedentes de hipoxia, cuando tenemos un retraso del crecimiento, cuando tenemos una microcefalia, tenemos que empezar a buscar en las cuestiones genéticas para poder entender qué es lo que está pasando con estos pacientes y cómo podemos ayudarlos más. Y bueno, este síndrome específicamente es una discapacidad intelectual sindrómica poco frecuente, pues ya hablamos uno de en cada de 17 millones, donde puede haber un retraso global en el desarrollo, que acuérdense que todas estas situaciones genéticas son un abanico. En algunos de los casos puede haber situaciones muy marcadas. Por ejemplo, hay gente que puede tener una epilepsia de difícil control, hay gente que puede tener nada más el trastorno del espectro autista, hay gente que puede tener la baja talla, la microcefalia, etcétera. Y pueden existir también trastornos de conducta con comportamientos estereotipados que pueden a veces hacer el diagnóstico completo del trastorno del espectro autista o a veces nada más permanecer con algunas estereotipias. La epilepsia habitualmente comienza como crisis febriles y puede haber una alteración de la marcha con defectos de la visión y rasgos faciales característicos. Y aquí vemos otra vez a nuestros niños donde puede haber alteraciones a nivel de sus manitas. Si se fijan, la frente prominente, la depresión un poco del puente nasal, lo que platicamos de la micrognatia, los pabellones auriculares grandes y muchas veces despegados, y como vemos, aparte se asocia con un retraso del crecimiento uterino. Cuando nos vamos mucho hacia las partes perinatales, aquí es muy importante porque a veces pensamos, retraso del crecimiento intrauterino, hubo una insuficiencia placentaria y por eso tiene esta situación neurológica o este daño, una secuela. Y no, muchas de nuestras situaciones genéticas y enfermedades de este tipo pueden llegar a tener retrasos de crecimiento intrauterino. Entonces, el tenerlo no es un excluyente de una situación genética, sino al contrario, nos debe de hacer pensar y llegar a un diagnóstico que en el futuro debe de ser un diagnóstico altamente específico para este tipo de situaciones neurológicas y neuropsiquiátricas, donde cada vez la genética juega un papel más importante y para nosotros es muy necesario conocer todo este tipo de situaciones porque si no las conocemos, pues no las vamos a buscar intencionadamente y tenemos que ayudar a nuestros pacientes a que tengan el diagnóstico más certero posible y de esta forma el mejor manejo. Frecuentemente, una de las cosas también que se ven en la etapa neonatal es una alteración en la alimentación. Y bueno, ahora sabemos que en esta situación puede existir un retraso psicomotor global, donde muchas veces pueden aparecer con hipotonía inicialmente y después una hipertonía que se va desarrollando con el tiempo, con hiperreflexias, alteraciones en la marcha y una deficiencia intelectual moderada que puede ir desde severo a alto. Como aquí vemos la microcefalia, si se fijan lo que hemos platicado, sus pabellones auriculares, cómo está la parte de la micrognatia que a veces puede ser visible en nuestros niños y una frente muy prominente. Cuando vemos nosotros sus estudios de imagen, otra de las características que podemos encontrar es una disminución de tamaño de la corteza, que muchas veces se encuentra más hacia las regiones frontales y donde vemos también una disminución ocasional del tamaño del vermis cerebeloso y cerebelo. La epilepsia se presenta en el 50% de los pacientes, es muy común, y el inicio casi siempre son con crisis febriles. Entonces, todo paciente, volvemos a lo mismo, que tenga bajo peso, bajo talla, microcefalia y crisis febriles, siempre tenemos que investigar más allá, aunque estemos dentro de los parámetros de las crisis febriles en cuanto a los síntomas clínicos y dentro de las edades. La epilepsia puede ser polimorfa, con crisis atónicas, con ausencia o crisis mioclónicas generalizadas. Y muchas veces pueden ser diagnosticados como síndrome de Luz o como otro tipo de situaciones, entonces también tenemos que ir más a fondo para evaluar qué está sucediendo. Este gen, DIRC1A, es la causa de una alteración intelectual sindrómica con una severa microcefalia y epilepsia y así ha sido revisado en varios de los artículos
por todas las características que ya hemos platicado. Y otra de las características importantes es que muchas veces durante su electroencefalograma pueden aparecer ritmos rápidos que pueden ser visibles y anormales en ciertas edades y que también nos deben de orientar, así como diferentes tipos de crisis convulsivas. Aquí volvemos a ver lo que hemos comentado, otro estudio de imagen, otra resonancia, donde vemos una disminución del tamaño de la corteza cerebral con una atrofia en la corteza y vemos una alteración también a nivel cerebeloso y los síntomas faciales anteriormente comentados con los pabellones auriculares y la frente prominente. Los otros problemas que se asocian comúnmente pueden ser endocrinológicos, cardíacos, dentarios y oftalmológicos. Entonces, muy importante que recordemos que todos nuestros pacientes que tienen situaciones genéticas necesitan un manejo multidisciplinario. No nada más la parte neurológica, sino necesitan su manejo pediátrico, su manejo por el ortopedista, su manejo visual, el manejo por el endocrinólogo, porque todos estos tienen muchas situaciones asociadas. Y a nivel de ortopedia, ahora sabemos que los más comunes son alteraciones de escoliosis, cifosis, pectum excavatum y talla baja. Y muchas veces estas escoliosis y cifosis se hacen más prominentes a nivel de la adolescencia. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Bueno, principalmente variaciones puntuales patogénicas, donde hay secuencias alteradas en el gen, como ya platicamos, o una delección completa del gen, y hay un cromosoma 21 que puede tener una variación del estado heterocigoto. Como son mutaciones de nuevo, en la mayoría de los casos no hay antecedentes familiares. Entonces, muchas veces solo vemos afectados a nuestro paciente. Y pues hay, por supuesto, una gran heterogeneidad, como ya hemos platicado, y necesitamos individualizar para cada uno de nuestros niños un consejo genético adecuado para evaluar qué se tiene que hacer. Bueno, es rara que existe una transmisión autosómico dominante, la posibilidad de tener otro hijo afectado se ve en un 1%, confinado a un riesgo de mosaicismo germinal. O sea, en la mayoría de los casos va a ser mutación de novo, o sea, no hay riesgo mayor más que en este pequeño 1% cuando pudiera haber un mosaicismo en los padres. Y es importante hacer estudios de los padres para evaluar el riesgo cuando ellos así lo consideran antes de aconsejar que tengan pues otro bebé. El manejo, no hay un tratamiento curativo como en todas las situaciones del neurodesarrollo, como en todos los problemas genéticos, sin embargo es muy importante el manejo de sostén, ya que favorecer ciertas situaciones que mejoran el neurodesarrollo les va a mejorar su calidad de vida, el controlar la epilepsia va a cambiar inmensamente la calidad de vida también y el tratamiento tenemos que acordarnos que es individualizado para cada paciente. La terapia siempre debe de estar presente, una terapia de lenguaje, una terapia física y de rehabilitación, una terapia psicológica y una terapia familiar, como en todos nuestros niños que tienen un tipo de situaciones de este tipo. Hay que vigilar las complicaciones con un equipo multidisciplinario. Tenemos que enfocarnos en tres principales puntos en estos casos. En el crecimiento, la talla baja, como ya platicamos, es muy común y es importantísimo que sea manejado por un endocrinólogo. El desarrollo psicomotor y su estado nutricional, que también tiene implicaciones importantes. Aquí hay varias de las informaciones que quisiera yo dejar para los padres de familia que nos están oyendo con DIRCO1A. Encontré mucha de la información a nivel francés, ¿verdad? Pero hay muchas otras opciones donde pueden ustedes entrar y ver todos los artículos que se están haciendo actualmente. Y bueno, ahora existen escalas, que estas son importantes para nosotros como médicos, de cuándo podemos pensar que puede existir un gen o una mutación por DIRC1A. Bueno, y si se fijan en estas escalas, pues hablan de la deficiencia intelectual, del retraso del lenguaje, cuando hay una microcefalia, cuando hay alteraciones alimentarias en el recién nacido, cuando hay convulsiones, sobre todo por fiebre, cuando hay datos de autismo o ansiedad, cuando hay anomalías en la resonancia cerebral con una dilatación ventricular, con una anomalía del cuerpo calloso que puede estar adelgazado o incompleto, y cuando hay una atrofia cortical o cerebelosa. Todos esos son datos que nos deben de avisar mucho que pueden existir esto. Si existe un retraso motor, o sea, caminó, no ha caminado después de los 18 meses, es un punto también importante. La marcha atáxica, la hipertonía en los miembros, la piel atópica, o sea, pieles muy delgadas y que comúnmente pueden tener rash o alteraciones, y las particularidades morfológicas que podemos encontrar, como el cabello muy fino, la enoftalmia, el edema palpebral, la nariz prominente con depresión del puente nasal, las orejas displásicas con muchas veces despegado el pabellón auricular, pero además irregular, el labio superior más fino de lo normal, los dientes
con alteraciones en la distribución y espaciados, y el arco superior predominante con un retrognatia y un micrognatia, un pequeño mentón. Entonces, todos estos puntos nos van diciendo, ok, mi paciente tiene varias de estas cosas, entonces sí tengo que hacer este estudio de este gen para evaluar si puede existir esto, y esto nos permite que cuando hay un score o una cantidad mayor de 13 de estos 20, hay que pensar en un gen DIR1A. Aquí vemos cómo está el peso. Habitualmente se mantienen mucho más bajo de peso de lo común. Esto es en las niñas. En los niños, cómo estamos a nivel del peso. Muy bien. La altura también por debajo de la media. Igual en los niños. El índice de masa corporal también disminuido conforme a lo que debería de ser. Y la cabecita casi siempre vamos a encontrar una microcefalia importante donde podemos encontrar alteraciones que van variando conforme el tiempo y que nos avisan que también tenemos que sospechar en esto. Cada vez existe más información, cada vez nuestro futuro a nivel neuropediátrico va a ser hacer diagnósticos de alta precisión genética, donde no nada más debemos de quedarnos con el diagnóstico de la epilepsia o del retraso psicomotor o del problema del crecimiento o las alteraciones a nivel de autismo o algunas otras manifestaciones, sino tenemos que entender por qué está sucediendo, porque el poder comprender el por qué tenemos estas causas son lo que nos van a permitir tener un mejor manejo con nuestros pacientes y hacer un manejo apropiado multidisciplinario para mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.